Estás escuchando el famoso y popular Popurrí con Juan Carlos Claramú, FM 89.3. Muy bien, estás escuchando el Gomerazo Tu Memoria, siendo las 9:03. Estamos por dar inicio a la columna del famoso y popular Popurrí con el compañero Juan Carlos Claramú. ¿Cómo andás, Juan? Buen día, Macu, buen día, Julio. También un muy buen día a todos los oyentes de la Surimanta. Y bueno, compartiendo otro viernes más, ¿no? Por la mañana para estar comentando todo lo que vino aconteciendo durante la semana. Muy bien, Julio, vamos a probar tu micrófono. Buen día de paso, saludos. Sí, está bien, buen día a todas las comunidades, todos los barrios del sur santiagueño. Claro, vamos a arrancar con este popurrí, ¿no? Para cerrar la semana uniendo cabos, hilando las noticias y comprendiendo mejor la coyuntura nacional. Exactamente, bueno, te recordamos que el popurrí lleva en sí reflexiones de nosotros tres, ¿no? Dentro del Gomerazo Tu Memoria, con el compañero Juan, pero también tiene el zapping de noticias, ¿no? Como para refrescarnos un poco qué sucedió en esta semana. Así que bueno, vamos a darle pie a estos 8 minutos de zapping de noticias para que nos acordemos de lo que sucedió en la semana, para que toda nuestra audiencia se introduzca, ¿no? En todo lo que vamos a hablar en esta horita de zapping de noticias. Así que ahí va las noticias semanales. Pasajes de larga distancia para personas con discapacidad. ¿Qué va a pasar? La cosa es así. El gobierno decidió dejar de subsidiar los pasajes gratuitos para las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que dicen las empresas de larga distancia? Que desde el año 2024 el Estado había dejado de pagar esas compensaciones después de que desreguló la actividad. Y que son ellos, los empresarios, los que vienen solventando desde noviembre del 2024 esos pasajes gratuitos para las personas discapacitadas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los discapacitados van a poder seguir viajando de manera gratuita? Sí, porque las empresas por su cuenta toman la decisión de no discontinuar ese servicio. En la Argentina viajan por año unas 20 millones de personas y las empresas entregan entre 1 millón y 1,5 millones de pasajes gratuitos. Ahora, ustedes nos han contado que a veces van a pedir un pasaje para una persona discapacitada y no queda cupo. Bueno, eso estaría garantizado si el Estado interviene. Por eso es importante que los estados intervengan para poder regular las cuestiones que son materia de derecho para un colectivo tan vulnerable como es el de la discapacidad. Sí, boletín oficial de hace unas horitas, lo acabo de leer. Este cambio, esta supresión no va a cambiar ni restringir el derecho, pero que queda a decisión de la empresa cómo compensa esa subvención que no está recibiendo. ¡Qué crueldad! Y es muy fuerte cuando lees personas con discapacidad, niños con cáncer. Habla del régimen que se creó de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, con residencia permanente en el país. Habla de personas con discapacidad y también habla de trasplantados. Ayer lo comentábamos con el último informe del FMI, que le aprueba al gobierno el desembolso de una cantidad de guita que le va a volver al FMI. Le dice, mira que tenés que seguir recortando. Entonces, ¿dónde más vas a recortar? ¿Pasajes de pibes con cáncer? Le sacan la subvención que el Estado les da a las empresas por trasladar a niños con cáncer, a niños trasplantados o que están en lista de espera y están en tratamiento, a personas que están haciendo sus seguimientos de tratamientos y de discapacidad, porque el tema de interjurisdiccional no es solo para chicos con cáncer, chicos trasplantados, sino chicos, personas con discapacidad que tienen que hacer traslados porque sus terapias no están en su ciudad. La democracia no es para que todos vivamos bien. La democracia es para que los ricos hagan negocios. Y así está establecido porque a 2 empresas importantísimas de provisión de luz se les condonó la deuda con el Estado. Pero vos, que sos un patriota, tenés que pagar sin subsidio. Sin subsidio el colectivo, sin subsidio todo. A ponerle el pecho a las balas y a salir adelante. Porque hay tanto trabajo. Hay que laburar, boludo. Sí, no sean vagos. Vayan a laburar. Estaba barata, feudales. Estaba muy barata la Argentina. Ay, muchacho. El gobierno argentino firma un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos patrulle el mar argentino, al cual califican como un bien común. Y además nos tenemos que enterar, primero porque lo denunció Carly Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Armada Argentina firmó hoy con Estados Unidos un programa para la protección global de bienes comunes. El anuncio ni siquiera fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Defensa, lo hicieron exclusivamente la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur. El mar argentino, dice Bianco, no es un bien común
integración global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos, en vez de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval para otras potencias. El gobierno nacional debe cumplir así sus funciones soberanas, entre ellas comenzar imperiosamente las gestiones y la presión diplomática para impedir la explotación ilegal de petróleo en la cuenca Malvinas Norte, que se consolida frente a la parálisis de Javier Milei. Todo esto además sin pasar por el Congreso, sin ningún tipo de control, es decir, no sabemos cuántos navíos van a formar parte de este operativo, cuándo entran, cuándo se van, cuántos efectivos, dónde van a repostar cuando no estén en alta mar. Es decir, va a haber fuerzas armadas extranjeras en territorio argentino sin que tengamos ninguna manera nosotros de saber qué están haciendo. Uno de los portaaviones nucleares más poderosos del mundo llegó a Argentina. ¿Qué hace el USS Nimitz en las costas de nuestro país? Estamos hablando de una ciudad flotante nuclear, 333 metros de largo, casi 100.000 toneladas y más de 5.000 personas a bordo. Puede operar durante décadas sin cargar combustible y transportar hasta 90 aviones de combate. Pero la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos trajo este gigante a la Argentina? ¿Es solo un ejercicio militar o hay algo más detrás? ¿Qué significa esto para la relación entre Milei y Washington? ¿Puede cambiar el rol geopolítico de Argentina en la región? Es una gran oportunidad para los santiagueños para poder expresar todo nuestro potencial productivo, nuestras iniciativas para poder mejorar la producción, poder producir más y mejor y poder industrializar esa materia prima, logrando productos de mayor calidad con trabajo santiagueño propio, que podamos decirle al mundo, y en este caso a una de las mayores economías del mundo, que Santiago del Estero está presente y que puede ofrecer una serie de productos que sin duda serán muy valorados en su nación, que desde luego estamos dispuestos a ofrecerle nuestra amistad y nuestro respeto a la República Popular China, y también recibir a las empresas chinas en nuestra provincia, porque como decimos siempre, Santiago del Estero es un pueblo trabajador, culto y de una gran hospitalidad. Tenemos puesta toda la iniciativa de poder mejorar en la educación, en la formación de nuestros jóvenes y también en el agregado de tecnología a nuestra producción primaria. El país y nuestra provincia y el noroeste argentino hay una gran oportunidad de poder invertir en lo que tiene que ver con el transporte y la logística. Y desde luego veremos todas las posibilidades que existen para poder desarrollar. En estos años Argentina viene teniendo cada vez mayor exportación de maíz y trigo hacia China. La cooperación entre China y Santiago del Estero es abarcativa. Eso quiere decir que es una cooperación política, económica, comercial, cultural y educativa. Nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades. Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentado frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados. Eso se llama empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche. Que la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, interceda por nuestro país, por sus gobernantes y por todo nuestro pueblo, que desde su fe más profunda
sabe que ella nos cuida siempre. Bueno, muy bien. Me encantó el zapping de esta semana. Me encantó. No es una forma de decir, digamos, ¿no? Porque lo armé yo primero. No, mentira, me tocó. Pero me gusta porque hay varias noticias, ¿sí? Que vamos a analizar, obviamente, pero bueno, hemos terminado con un sermón hermoso del arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Con Milei enfrente. Obviamente Milei en su mundo. Él pensaba en pajaritos, no sé, qué sé yo, ni idea, pero el arzobispo se las cantó todas. Sí, en la cara le dijo todo. Y encima se retransmite esto, ¿no? Qué sé yo. Queda entonces en nosotros, cada uno de los argentinas, que agarre, ¿no? Este concepto cristiano, que incluso viene de la mano del Papa León XIV, ¿no? 14. Que también en la semana del 25 de mayo, en el Temún de él, ha sacado entonces su perspectiva, la perspectiva cristiana con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Donde pide, ¿no? Que se frene un poco, o que se regule un poco más lo que es la inteligencia artificial, porque, bueno... ¿Y quiénes la usan como herramienta? O sea, no la critica como herramienta, pero sí... Pero sí en el uso que se le está dando y en lo que si esto sigue, hasta dónde podría llegar, ¿no? En contra de la propia humanidad, porque eso es lo que él está advirtiendo. Sí, lo comparó incluso con la Torre de Babel, ¿no? Con querer tener una tecnología controlada por unos pocos, ¿no? Controlada por que son 5 o 6 personas, grandes magnates, Peter Thiel, Elon Musk, que directamente pueden controlar qué es lo que haces y imitar. Bueno, vimos esta semana también, ¿no? Esto del clon digital, imitar cómo se comportaría una persona en las redes. Y todo eso en beneficio de los poderosos. Exacto, así que bueno, está bueno que la iglesia cristiana, católica, ¿no? Como todas las religiones, ¿no? Como en su momento tuvieron que hablar de la industrialización quizás, ¿no? También. Como este cambio de era. Bueno, esta es la era digital y es así y va a suceder. En pleno proceso, Entonces, ¿no? ¿qué va a hacer el humano y el espíritu humano? El trabajo humano y la fraternidad, la solidaridad, ¿dónde queda dentro de esta era digital? Claro, porque esto, lo de la inteligencia artificial es todo manejado por algoritmos, ¿no? No hay una persona detrás que está, no, está todo manejado por máquinas y bueno, y es sorprendente, yo estoy un poco alejado a este nuevo mundo digital, pero cada vez que uno se entera y se va descubriendo nuevas cosas, es de loco. Es un mundo que no sé si todos estamos preparados para afrontarlo. No, totalmente no. No estamos preparados para ver, por ejemplo, un video en las redes y que ese video sea falso, sea una creación de IA, que alguien lo hizo con un interés, un interés. Sí, Entonces sí. no estamos preparados para tener algo enfrente que es falso y desconfiar. Aparte, la IA está tomando decisiones de gobierno, incluso está tomando decisiones médicas, decisiones que son, humanas, ¿no? Digamos que si alguien se equivoca es humano. A la IA, cuando se equivoca, vos no le podés hacer responsable. Sí, no va a haber más responsabilidad, salvo que le vas a hacer algo a una máquina. Se equivocó. No, claro, por eso, sí, quienes manejan esa inteligencia debería Bueno, y ser, eso es ¿no? lo que Quienes está, corresponde, y eso es el lo mismo que gobierno, por es lo que está pidiendo el Papa, ¿no? Humanizar un poco más todo lo que es la inteligencia artificial. Obvio, y que El muchos de manejo. nuestros datos de a poquito nos fuimos acostumbrando, ya lo hemos hablado en algún momento con Adolfo incluso, el uso del teléfono, ¿no? Ahí el uso del están- teléfono, ahí de a poco nosotros fuimos brindando, aceptar términos y condiciones, brindando nuestros datos, nuestras decisiones, nuestros gustos, ¿sí? Lo Sí, que nos sí. gusta, lo que no nos gusta. Además de las redes sociales, cualquier aplicación tiene términos y condiciones en donde vos das tu ubicación, cuánto ganás, cuáles Todo, son tus intereses. Absolutamente. ¿sí? Hoy tienen toda la información de cada uno de nosotros. Exactamente, y es lo que está proponiendo, obviamente ya lo hizo el Ministerio de Capital Humano, este gemelo digital. No lo pusimos justo en el resumen de noticias, pero sí lo hablamos en la semana, ¿no? Esto que, bueno, se está pidiendo explicaciones, ¿qué va a suceder con esa información? ¿Quién la va a organizar esa información? Porque si sigue siendo una negociación con Estados Unidos y entramos de vuelta a el año que viene son las elecciones, ¿sí? Es muy probable que con la cantidad de información que tiene de cada uno de nosotros nos vendan
una propuesta obviamente mentirosa solamente para ganar un voto. Para seducir al electorado. Y eso es así, ya lo venía haciendo Macri con y Bolsonaro, por ejemplo, con alguna que otra empresa. ¿Cómo era el nombre? Cambridge Analytica. Cambridge Eso fue Analytica. hace 10 años, Y eso ya se fue hace un montón, donde armaba perfiles genéricos, ¿sí? De las cosas que circulaban en redes. No, ahora puede ser especialmente para vos la propuesta Sí, de votación. para que te muestren lo que vos querés escuchar. Incluso para desconocerte con el otro. Por eso no hay que confiarse tanto del teléfono, y el encuentro físico es muy importante, ¿no? Para continuar. Sigue siendo lo fundamental, ¿no? Exacto. Bueno, un poco te traemos lo que se habló esta semana. Podemos empezar otro de los acuerdos, bueno, que también hizo ruido, pero que al informarnos, el Estado abandonó, obviamente por decisión del gobierno de Javier Milei y de todo su gabinete, abandonó el subsidio para discapacitados, discapacitadas, ¿no? Para personas con discapacidad y para niños con algún tipo de tratamiento De cáncer de cáncer y trasplantados. trasplantados. O sea que El dejan... subsidio de transporte, ¿sí? Exacto. Eso lo abandonó desde el 2024. Eso lo regulaba el Estado. Después del 2024 ya queda absolutamente en manos de las empresas. Si bien Que por ley las empresas sí tienen que tienen la garantizar. obligación, pero si también a su vez estás desarmando todos los organismos de control que tiene el Estado, directamente va a quedar a la merced de la voluntad de las empresas. Porque Exacto, ya el no va a haber un problema- Estado, no va a haber un Estado que esté regulando o controlando por lo menos que se lleven adelante estos permisos para poder viajar a discapacitados. O sea, quedamos en manos del libre albedrío de las empresas o de los empresarios. Claro, y que dan un tope, digamos, hay un cupo, digamos, Claro. ¿no? Ponerle, no sé, no lo dice, ¿no? Pero son millones de pasajes al año, ¿no? Que se dan a personas con discapacidad y niños con tratamientos. Pero bueno, es muy probable que, como lo decía la primera periodista, que cumpla el cupo y diga, no tengo más. Sí, Y que la persona tiene que viajar sí o sí por un tema de O de salud. de Ahí es donde el tratamiento. Estado tiene que hacer cumplir el derecho y decir, no, entonces yo garantizo, el Estado, ¿no? Bueno, a partir de este cupo lo empiezo a cubrir desde los impuestos que pagamos todo, para quienes lo más lo necesitan. Así Y es es. así, está perfecto que así sea, ¿no? Bueno, Pues no sé, que levante la mano quien no piensa de esta manera, pero la verdad que hay que analizarse. Entonces, si no pensamos con que las personas que han nacido con alguna vulnerabilidad en su salud, tenemos como sociedad que ayudarlos para poder sobrevivir de la mejor manera. y bueno, eso es lo que nos está llevando este gobierno libertario, ¿no? Al individualismo más extremo. Vos estás enfermo y bueno, viajá como puedas. Si antes había un gobierno que trataba de que haya boletos disponibles para estas personas, ahora bueno, que la empresa decida si te lo da o no te lo da. Eso es un poco lo que va a suceder y bueno, y los inconvenientes que va a traer, ¿no? ¿Cuánta gente va a poder o cuántos chicos con estos tratamientos de cáncer van a haber suspendido sus tratamientos por no poder acceder a los centros de salud? Exactamente. Ese es el problema que se avecina. Y el Estado tiene que ser, el Estado no puede ahorrar en eso. En serio, no puede ahorrar en eso, como no puede Porque ahorrar en muchas cosas que nos está sacando de hace varios años. Y lo peor es que es por un asiento contable, ¿no? Es para que le sobre plata al Estado, ¿para qué? Para pagar la deuda externa. ¿O para qué? Para poder bajarle a los más ricos el impuesto a, no sé, a un Mercedes-Benz. A los yates. A los yates, a los aviones, o sea, le saca a los discapacitados o le saca a una persona que realmente necesita, pero por otro lado le da subsidio a los que más tienen. Y esto es real, es así, ¿eh? Lo que ha pasado, creo que esto sucedió la semana pasada con el tema del gas. Ha sacado zona fría y dejó de dar los subsidios a gran parte del territorio nacional y por otro lado a las empresas de energía, Edenor y Edesur le condonó una deuda millonaria que tenían con el Estado, a ellos les perdonó la deuda. A los usuarios no.
y a los usuarios, a la gente que se tenía encima a la puerta del invierno, que tienen que calefaccionarse, le quita el subsidio para que tengan que pagar más. Bueno, ahí estamos viendo hacia dónde apunta este gobierno, ¿no? Que bueno, tenemos que darnos cuenta, tenemos que estar atentos a estas cosas y bueno, che, ¿por qué le quitas a los más grandes, le das subsidio y al más vulnerable le pones más tarifa? Bueno, hay que empezar a despertar un poco, ¿no? Claro, sí, sumamente individualista, digamos, en el sentido de que nosotros como argentinos tenemos un principio, ¿no? Que es muy nuestro, que es el de la justicia social, ¿no? Que encima también es algo de la iglesia, porque el Papa está hablando de justicia social, Sí, ¿no? La exacto. doctrina social de la iglesia, ¿no? Y tiene que ver con esta solidaridad, con esta humanidad de decir, si hay alguien al lado mío que fue más desfavorecido por cuestiones de salud, por cuestiones económicas, bueno, Por el lugar donde vive. por el lugar donde vive, bueno, nosotros entre todos nos vamos a hacer cargo de que haya igualdad, ¿no? Que haya igualdad, que tenga la misma oportunidad de ayudar, ¿no? Al más desfavorecido. Es algo profundamente argentino, profundamente cristiano y humano. Bueno. Está yendo en contra de eso. Pero tenemos un presidente que dice que la justicia social es una aberración, que la justicia social es robarle a uno para darle a otro. Ay, pero Luis Caputo habla de justicia social, vamos. Me parece que no se sentaron a tomar un mate, a ponerse de acuerdo, digamos. Sí, pero lo habla falsamente. No sé Obvio, pero cuál lo es la usa. justicia social de Caputo. Pero sí, pero la usa. Usa el concepto, como Claro. por el tema de las prestaciones del Banco de Nación, del Banco, perdón, del Banco Nación, que se le hizo a varios de sus diputados, legisladores. En una nota hablaba de la justicia social que hay que, claro, como que tienen derecho a hacer esas Derecho también prestaciones. es igual. El derecho Tremendo. para los más pudientes Para tener 4 casas, tienen derecho para tener 4 casas, dice. y no Luis derecho Caputo. a los más vulnerables. Bueno, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que nos están No, el mundo refregando del por la regalo, cara todo. todos los días. Bueno, vamos a otra de las noticias que pasó esta semana. Para que quiero dejar. Lo más jugoso lo quiero dejar medio para lo último, ¿no? Estábamos hablando entonces, por ejemplo, bueno, de Nadie se salva solo, ¿no? Del arzobispo de Buenos Aires, bien como lo escuchábamos, ante Milei, que le cantó García Lo tenía Cuerva. sentadito solito ahí en el medio del pasillo, ¿no? Cuestionó la polarización política y reclamó una dirigencia comprometida con el diálogo y los sectores más vulnerables. El presidente Javier Milei, obviamente, esto fue el 25 de mayo, asistió, ¿no? Y su gabinete también estuvieron en la Basílica. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó entonces el lunes el tradicional Tedium por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana y aprovechó su mensaje para hacer fuerte llamado político al diálogo, la unidad y la reconstrucción del vínculo social en la Argentina, ¿no? Que nos represente este gobierno. Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, ¿no? Habló de este individualismo y el posible, bueno, lo que vivimos, ¿no? La fragmentación social. Los que no hace falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación, donde estén todos sentados a la mesa y no solo unos pocos se beneficien. O sea, Bien más clarito imposible. Pero yo creo que el presidente estaba sentado ahí, pero no creo que haya recibido el mensaje, o no le interesa, o porque se retiró y no tuvo ninguna actitud en los días después de reflexionar un poco, de decir, vamos a, no digo cambiar un rumbo, pero bueno, hagámoslo más o menos para todos. No, se mantiene en su postura y sigue para adelante, ¿no? Bueno, a raíz de eso, otra de las noticias que nos enteramos por la Cancillería estadounidense, en realidad nos enteramos por una denuncia del ministro de Seguridad de Buenos Aires, nos enteramos que Argentina, la Fuerza Armada Argentina, firmó con también la Armada estadounidense, ¿no? Sí. El uso del mar argentino como un bien global. Eso es una política exterior, ¿no? Que nos tendríamos que haber enterado nosotros, se tendría que haber enterado el Congreso. Primero haber pasado por el Congreso, porque son medidas que afectan al territorio nacional. Y bien común, está determinado que bien común son
en el alta mar es un bien común, Claro, la los lugares en estratosfera donde- es un bien común, El cielo. pero El un, cielo es el un bien. ciel- pero un territorio donde hay un país que tiene soberanía sobre él, un territorio donde hay un país que ejerce la soberanía, no puede ser tomado como bien común. Bueno, no se sabe, no se explicó, no se dijo nada sobre este acuerdo que firmó la Armada Argentina, seguramente avalado por el presidente, porque han decretado el mar argentino como bien común. ¿Por Exacto. qué? Claro. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es? Algo que hablábamos con Julio, que por suerte, mira, tengo un mapa justo acá en el medio, es también cómo nos educan en nuestro territorio, ¿sí? Porque muchas veces creemos que, a ver, decime, ¿cuál es el centro de Argentina, por ejemplo? Córdoba. Córdoba. Sí, Todo el mundo te dice Córdoba. sí. O si la peleamos un poquito más, Santiago del Estero. Ponele, ¿no? Ahí. Y no, es Tierra del Fuego. ¿Cómo? Sí, exactamente, es Tierra del Fuego. El centro, el corazón de la Argentina, el centro, estamos hablando de la Argentina, es Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene mitad de territorio en el continente y mitad del territorio en el mar. Y es bicontinental. Parte del territorio está en la Antártida. ¿Sí? Claro. Cosa que nosotros lo vemos en un cuadradito, Sí, como sí, bien. al costadito, ¿no? Es verdad. Esto no es así, señores. De acá, desde Tierra del Fuego hasta la Antártida, está casi la mitad de la Argentina. Es un montón de mar que tenemos. Ese es el mar que quieren los El mar Estados continental, claro. Sí, sí, sí. Unidos. ¿Sí? Y no es un bien común, es argentino. Argentino. Es Y argentino. tenemos absoluta soberanía y tenemos que tener los medios para resguardar. Ahora sí, eso coincido, ¿no? La prefectura quizás queda corta. Porque obviamente la desfinancian, porque no está puesta todo el equipamiento militar en la seguridad, ¿sí? Pero ahora con toda la geopolítica que está ocurriendo en el mundo. en el mundo, ¿no? Obviamente Estados Unidos quiere hacerse más poderoso con los bienes de este continente, que es el latinoamericano, Así es. ¿sí? Y quiere disputarle ¿a quién? A China, otra potencia. Entonces, viene después de una guerra frustrada, perdida por Estados Unidos, ¿no? Con el tema del petróleo, de por dónde circula el petróleo, bueno. En Irán. En Irak. Entonces, Sí, sí. bueno, no viene de la nada esta decisión política que cambiará el mundo geopolítico también, ¿no? Seguramente. Porque militarizar el mar argentino, obviamente, seguridad tenemos que tener, sí. Pero bueno, empecemos entonces por las Islas Malvinas, que ahí lo controlan todos los ingleses. A la pesca, indiscriminada, ¿no? Vámonos a valer desde ese lado con las políticas exteriores. No, lo que no quieren es que vengan, bueno, qué sé yo, no sé. Para mí quieren muchas cosas, en realidad que no sabemos. El riesgo que se está corriendo es que se está entregando territorio, ¿no? Y se está dejando ingresar a potencias extranjeras a que dominen territorio nacional. Bueno, eso es lo que no dan explicaciones, no se supo ni siquiera por la Cancillería Argentina, ¿no? Se supo por la Embajada de Estados Unidos el acuerdo este. Es ignorarnos totalmente desde la presidencia, ¿no? Vos fíjate que en los medios masivos de comunicación el tema no se habla, no se habló. Hablaron, bueno, uno de lo que saqué, ¿no? Para este zapping es de este gigante portaaviones. Claro. Que Milei estuvo incluso ahí. Pero como que venían a hacer maniobras. Sí, prácticas, pruebas. Unas prácticas. Bueno, y no. Como te digo, en los medios masivos de comunicación es un tema que está soslayado, que está dejándolo pasar y no hay información hacia la población, ¿no? Esto es tremendo, sí. Lo hablamos cuando fue todo el tema de Venezuela, ¿no? La intervención de Estados Unidos para sacar a un presidente y poner un títere en Venezuela. Decían América para los americanos, como vienen diciendo hace 100 años. Bueno, claro, los americanos son ellos, ¿no? Claro. No somos todos nosotros. Y que tengan un portaaviones en nuestras costas. Y nos está diciendo, nos está marcando la cancha, digamos. Hay 5 en el mundo. 5 y uno lo tienen para decirnos, bueno, cálmense muchachos, que acá estamos acá nosotros. ya tenemos presencia. 5.000 personas tiene el portaaviones, 90 aviones, decías vos, Juan, claramente, Sí, 90 aviones para bombardear, como han hecho en Venezuela, 5.000 personas de las cuales, no sé, 2.000 serán militares, pueden invadir en cualquier momento, digamos, es una manera de decirnos, bueno, sudamericanos, miren que ustedes están bajo nuestra tutela, si se portan mal, ¿qué pasa? Sí, sí. Te están mostrando el poderío que tienen, te lo están enrostrando, te lo están poniendo ahí a metros de la costa argentina y bueno,
Un poco esto se da por el gobierno y la política exterior del actual gobierno nacional, ¿no? De total entrega, de total sumisión hacia Estados Unidos, como lo ha manifestado y como todavía se enorgullece de ser sumiso ante el poderío americano. En el mientras, el gobierno volvió a difundir un mapa de inversiones sociales con el respecto al RIGI, que ahora viene el super RIGI, cada vez más bajos los... Con más pedidos de las empresas y con más entrega de nuestra soberanía y con más entrega de nuestro territorio del que ya era el RIGI. Ahora Claro. es el super RIGI. Que ahora es el super RIGI, obviamente con la modificación que quieren implementar de la ley de glaciares, ¿no? Claro, Para poder seguir donde sacando pueden material de ahí. Pueden destruir glaciar. Si encuentran algún yacimiento de algún mineral que les interese debajo de un glaciar, bueno, pueden ir y destruir el glaciar. Pero ¿qué pasa? A pesar de que esto, bueno, obviamente lo formalizaron, fueron a Estados Unidos a ver si encontraban inversiones, un informe elaborado por la Misión Productiva en base a estadísticas de la OCDE, la Argentina quedó última entre las principales economías de América Latina en materia de inversión extranjera durante el 2025, Fuimos el ¿no? país donde menos inversión extranjera, a pesar de toda la ¿Por qué? ¿Qué pasa? apertura, ¿Qué de pasa? toda la Claro, entrega. Bueno, también ayer salió, ¿no?, un informe del Fondo Monetario Internacional donde dice que el tema de las inversiones en la Argentina es bastante peligroso hacer por la alta corrupción del gobierno. No, Esto salió en el día de ayer. mira. El Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con amigos así, Sí, sí. el gobierno Habla está de jodido. que es difícil invertir en la Argentina por la alta corrupción que hay en el gobierno argentino. Pero ¿qué pasa? El gobierno argentino dice, como contraste, ¿no? Se vuelve todavía más fuerte porque el gobierno sostiene que hace meses el RIGI despertó un interés internacional inédito. Sí. Quedamos después de Brasil, Sí, después para de el Chile, segundo después de Costa semestre. Rica y Colombia, ¿no? En distintos actos oficiales, ¿no? Y presentaciones empresariales, funcionarios nacionales difundieron mapas con anuncios de inversiones millonarias y proyectos estratégicos en distintas provincias. Sin embargo, buena parte de esos montos corresponden a promesas, cartas de intención o iniciativas todavía sin desembolsos Siempre concretos. la zanahoria que te van mostrando y te la van corriendo, ¿no? Te dicen que sí, que vienen grandes inversiones, que somos el país donde más se va a invertir, pero no llegan. Hay algo que está sucediendo que por algo no están llegando estas inversiones. Puede ser por esto, obviamente, porque paralelamente hay cuestiones de corrupción judicializadas de parte de Javier Milei y la gran estafa Libra, de parte de la hermana, que sería la secretaria presidencial, de parte del 3% que se le roba a los jubilados, ¿no? Del Andis. Del Andis a personas con discapacidad. ¿Qué más? Adorni, jefe también De gabinete, de gabinete. todavía no presentó su declaración jurada, que el presidente había dicho que ya estaba lista, que ya él la había visto, que ya la iba a presentar hace 20 y pico de días, que tiene a todo el espectro político, ¿no?, esperando que presente la declaración y no lo hace, como que estaría esperando, como dicen, el mundial, ¿no?, para que la gente esté distraída, Claro, pensando seguro. en otras cosas y bueno, y Es que es tira- todo un telón, todo un telón. Exactamente, porque ya tendría que haberlo presentado. Entonces, estas corrupciones a voz pública, ¿no? Lo que ha sucedido con Esper, que También, claro. que se ha dado ahora a conocer Lo que tuvieron que sacar porque no iban a sumar ni un el porotito. lavado de dinero que se está descubriendo, el operativo, la operación como hacían ayer, declaró una de las personas que iba a la casa de Esper, le daban dólares, la mujer le daba una bolsa con dólares, él iba y los cambiaba en Florida, donde están los arbolitos que te cambian, y le llevaba los pesos. Esa era la forma de lavar dinero, que no era solamente uno que iba, era un grupo de personas que tenían contratada para que le hagan ese laburo y cambiaba los dólares por pesos y así blanqueaban el dinero. Pero Fred Machado, el narco estadounidense, fue condenado por lavado de dinero. Sí acordó que no lo condenen, que la carátula la saquen lo de narcotráfico, pero ya fue Claro. condenado.
Y está Claro, demostrado, que hay socios con no, él ya se declaró culpable. Claro, por Culpable de lavado de dinero. Ahora lo que van a tener que determinar también de dónde provenía ese dinero. Claro. Porque se sabe que el lavado de dinero es por trata de personas, por venta de armas y por tráfico de estupefacientes, de drogas. Entonces va a tener que también en el juicio decir, che, yo lavaba la plata de tal lugar de esto. No deja de ser un delito. Bueno, Esper metido en ese entramado de dinero sucio que lo usaba para financiar su campaña. Tremendo. La verdad que es escalofriante, ¿no? El famoso cárcel o bala. Eso decía Esper, ¿no? Eso decía Claro, Esper, que todos los corruptos los iba, sí. Como le dijo uno, bueno, Esper, ¿qué es para vos, cárcel o bala? Porque Que te toca, porque estás jugando con eso. ¿sí? Exactamente. Sí. No, y aparte, claro. Se quería presentar a presidente. En su momento era rival de Fue Milei. candidato y ahora en la provincia de Buenos Aires también se estaba queriendo presentar, que bueno, por eso han hecho esa movida a último momento. No olvidemos, por favor, no olvidemos. Por eso son cosas que van quedando, no se siguen tocando, y esto pasó ayer. Y no es que pasó hace décadas atrás, no, esto está pasó ayer, con este gobierno. Porque encima otra de las cosas, lo primero que te sacaban, pero antes también. Pero antes era, no, esto está pasando hoy, con este gobierno, que creo que es el más corrupto de la historia, ¿no? Y así lo demostrará la justicia, porque todo está encaminado. Solo que, bueno, obviamente lo están jugando con tiempos, con distracción popular, ¿no? Con algunas otras cosas. Pero bueno, ya van a dejar de ser gobierno, no van a estar más al mando ni al poder, y bueno, ahí se hará la verdadera justicia. Obviamente el pueblo argentino tiene que tener la memoria de esto, ¿no? Para también votar en las próximas elecciones. A lo que iba con el Rigi, el super Rigi, ¿no? Que no está funcionando en absolutamente nada, es que están los temas de corrupción presentes que seguramente no quieren invertir, no lo sabemos, ¿no? Pero que seguramente las empresas no quieren invertir por eso, o porque el material que vienen a extraer, a robarnos acá en la Argentina y que este gobierno lo va a permitir, no lo pueden sacar, digamos, del lugar. No hay infraestructura para llegar a esos yacimientos. Por ejemplo, ¿no? Y dentro, porque obviamente no hay obra pública desde hace 3 años, ya no hay. Super Rigi está que el Estado argentino tiene que hacer las obras de infraestructura para llegar a esos yacimientos. Porque si no tienen caminos, si no tienen rutas para llegar, bueno, le están pidiendo al Estado argentino que haga esas rutas, que haga esos caminos para recién venir y poder invertir. Ese es el famoso Super Rigi, ¿no? Donde todavía más concesiones hay que hacerle para Pero lo va a querer privatizar a eso también. ¿Cómo? Seguro. Eso lo va a querer privatizar. Claro, no lo va a hacer como obra pública. Inversiones privadas, digamos, no inversiones estatales. Esto me gustaría en las futuras semanas averiguarlo más, preguntarle a algún economista, pero yo tengo entendido que los inversores extranjeros que el gobierno está apelando, que está queriendo que venga, no son del perfil que dice, bueno, vamos a poner tanta plata para invertir de acá a 20 años en hacer una carretera, en construir algo estable. Son fondos que buscan invertir en ganancias rápidas. Sí, exacto. Bueno, yo invierto acá, ya está todo y empiezo a llevar petróleo de acá a 5 meses, un año. Que no estarían siendo lo que necesita Argentina. Exactamente. Pero tenemos la noticia, en contraposición de eso, que también es una filosofía de vida, ¿no? Mucho el modelo de vida capitalista occidental nos dicen todo es ya, ahora. La globalización y la cantidad de datos y las redes sociales, ¿no? Nos acostumbran al inmediato, ¿sí? Incluso ganar plata fácil es invertir y capaz de estar cobrando hoy a la tarde, ponele, ¿no? En contraposición de eso, Santiago del Estero tuvo un encuentro en Santiago del Estero, el gobernador, Elías Suárez, como también Zamora, como Carlos Silva Neder, ¿no? Tuvieron un encuentro con el embajador de China, ¿no? Sí. Entonces, esto fue esta semana.
el embajador Wang Wei visitó Santiago del Estero, habló de agro, de tecnología y de cooperación universitaria, ¿sí? La visita del embajador chino en Argentina, que se llama Wang Wei, en Santiago del Estero, dejó una intensa agenda política empresarial, vino con empresarios chinos también, ¿no? Y académica, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral en producción de agroindustria, infraestructura. Ojo esto, porque se sabe que no tenemos toda la infraestructura para seguir exportando la cantidad que nos gustaría, siendo que ya somos exportadores. Santiago del Estero exporta maíz, soja y alfalfa, ¿no? Sí, sí, disecada. Habló de la innovación tecnológica y la de educación superior. Muy importante, ¿no? Porque Santiago del Estero, este gobierno, obviamente, además de ponerse la bandera de la obra pública, ya hace varios años, también habla de el trabajo genuino, ¿no? Con respecto a las nuevas tecnologías que se vienen y a la formación de nuestros jóvenes. Y darle valor agregado, por eso habla de la implementación de fábricas, de poner fábricas para que haya trabajo santiagueño y mano de obra que, bueno, que le agregue valor a lo que se produzca. No solamente extraer y vender, sino extraer, producirlo o modificarlo y de ahí después venderlo. Exacto, claro, Entonces, trabajarlo acá. Darle de la manufactura que no sea solamente los artículos primarios, grano, carne, no, de tratar de elaborar y después los productos elaborados venderlos. Bueno, es otra mirada, ¿no? Es otra mirada, exactamente. Cuando también hablaron de las oportunidades en logística, transporte ferroviario, que sabemos obviamente que es mucho más ecológico, menos gastadero que el transporte y económico, más ¿no? Económico. Menos que un transporte que un camión. Que un camión, por ejemplo, También ¿no? para la salud, ¿no? Porque tener menos camiones en la ruta, bueno, sabemos que mantiene las rutas mejor, evita accidentes. Bueno, yo no sé por qué ha sacado los trenes argentinos el presidente Menem, pero claro, China, por ejemplo, es un país ahora líder en el transporte por tierra con trenes ferroviarios, digamos, y acá se han hecho mucho en el gobierno de Cristina por volver el sistema de transporte de mercaderías con trenes. Sí, incluso la refacción de todos los trenes. Belgrano Carga, que se reactivó de nuevo. Y bueno, eso es otra forma de mirar el tema de qué capitales queremos que vengan, ¿no? Creo que está encaminado por el lado de la industrialización, el acuerdo que quiere hacer el gobernador Elías Suárez, donde traiga trabajo y no solamente extracción de los bienes o de los recursos naturales, sino que traiga inversión y traiga trabajo. Que la negociación sea igualitaria, digamos, para los dos países, que no nos dejen un desastre, ¿no? Exactamente. Ese es el tema, es la mirada. Y acá un tiempo, China es realmente pionera en tener paciencia y en planificar a largo plazo, ¿sí? A muy largo plazo. A muy largo plazo, pero que igualmente hay que empezar y hay que hacerlo bien, digamos, ¿no? Entonces esa filosofía que está tomando paralelamente, una de las preguntas que nos hacíamos era si el gobierno nacional está yendo a favor de Estados Unidos y Estados Unidos, como ha hecho con todos los países del mundo, por ejemplo, en sus acuerdos, una de las condiciones era, por ejemplo, no negociar ni trabajar con Cuba, ¿no? Bueno, ahora puede ser que con nosotros no haga negociaciones con China, incluso lo ha intentado. Ahora, nosotros somos una Argentina con provincias federales. Estados Unidos puede igualmente hacer negociaciones con China. Seguramente. Sí, seguro. No nos olvidemos que la semana pasada estuvo Trump con Xi Jinping en China. Así que en Pekín creo que se reunieron, estuvieron, ni bien se retiró Trump, lo recibió a Putin, ¿no? O sea que entre las potencias es que entre las potencias, sí, obviamente. Y lo que hablábamos también hace un ratito fuera de micrófono, que decía Milei, si bien está alineado a Estados Unidos y dice que su único aliado es Estados Unidos, el swap con China, eso justo están negociando por renovarlo. El Banco Central confirmó que mantendrá el swap con China y descartó levantar restricciones cambiarias. El swap con China que tiene vigencia, ¿no? El próximo se termina... lo había leído. En agosto creo que habías leído, Macu. Sí, en agosto. Sí. Bueno, lo va a renovar.
en los mismos términos que por otros 3 años más. Estamos hablando con ellos para extenderlo, igual que siempre, no hay plan de eliminarlo, ¿no? Así que China confirmó que en diciembre China confirmó que seguiría con las mismas condiciones. Para este año se vence, pero se va a volver a renovar. Este swap que le podemos explicar más o menos a la gente qué sería. Otra cosa Sí. que necesitamos economistas aquí. Es un intercambio entre las monedas argentina Claro. y China para la balanza comercial, ¿no? Entonces, sería que se exporta, todo lo que se exporta se intercambia directamente por bienes que se importan de China, sin necesidad de que eso afecte el dólar, el precio del dólar. O sea, no comerciamos con dólares en China, sino que comerciamos Claro, necesitas el swap, claro. Necesitas esa moneda cambiaria para poder seguir comercializando. Entonces quiere decir que las negociaciones, la comercialización, la relación con China continúa. Continúa. Por eso tenemos un presidente que habla en contra de China, pero cuando va por el tema económico, sigue negociando con China. Es que China es el principal socio, bueno, después de Brasil, es el principal socio comercial de Sí, Argentina, sí. donde van a parar la mayoría de nuestras exportaciones agropecuarias. Claro. Bueno, la soja. O sea, como sucede en Santiago del Estero, sucede en otras provincias también de la Argentina, Hasta, claro. nuestra cabritera de acá de Ojo de Agua exportaba a países Árabes. Países también, a China también. También le han salido cargamentos directamente para China. Así que bueno. Bueno, imagínate tener tecnología para poder seguir produciendo más. El frigorífico Forres Beltrán también exportaba hacia China carne. O sea, hay un intercambio con la provincia muy fuerte y que por eso Santiago del Estero es una de las 6 provincias que más ingresos de dólares le produce a la Argentina, ¿no? Claro, incluso el embajador hablaba, porque también dio cátedra, digamos, en las universidades, obviamente, las 3 universidades, la de tecnología es una, la ITSE, hablaba también de la tecnología renovable, estaba hablando de la energía solar y eólica, como gran fundamento, o sea, se entiende que China está 3 décadas más allá, ¿sí? Que ahora sí, obviamente tiene conflictos por el petróleo actuales, ¿no? Pero está pensando en después del petróleo. Claro. O sea, es una tecnología mucho más avanzada, sabiendo que lo que se viene, digamos, de cara al nuevo mundo. Así que, bueno, un poco, esta es vamos a decirlo, una buena noticia, porque Santiago del Estero sigue, ¿sí? El camino, quizás con un rumbo que no es el que está tomando Javier Milei. Pero Eso. yo tengo una pregunta con eso, que nos preguntábamos esta semana. Javier Milei está haciendo cosas, firmando tratados para que no ingrese, para sacarlo a China del juego, para que las provincias, para que los territorios no puedan comercializar directamente con China, y está intentando acercar la injerencia política y comercial de Estados Unidos, ¿no?, al país. ¿Qué pasa si una provincia como Santiago del Estero, pero bueno, también otras, qué pasa si esto crece y la cooperación y el intercambio con China empieza a crecer en las provincias? ¿Puede hacerlo en un país federal? ¿Se puede una provincia negociar directamente con un país extranjero? Y yo creo que sí, porque si somos un país federal, las provincias tienen su autonomía para comercializar, para hacer tratados con otros países, y bueno, cada una de las provincias verá con quién le conviene negociar. Habría que profundizarlo, ¿no? Habría que... Para mí son los puntos estratégicos. Por ejemplo, en lo que es el consorcio, vamos a decirle, al manejo del Paraná. Claro. También otra aberración, ¿no? Tremendo. Que nuestra propia prefectura no pueda tener ese control, sino que sean todos puertos extranjeros, que sean todos barcos extranjeros, ¿no? La verdad que de ahí estamos perdiendo como locos. Perdió el control. Tremendo, ¿no? Y aparte, Argentina, Paraguay, Brasil, varios que tienen sus inversiones puestas ahí, digamos, sus producciones yéndose para el mundo a través de nuestro río, digamos, del río Paraná. Bueno, la licitación de las empresas quedó en manos de estadounidenses. Sí, bueno, y no lo dejaron a China participar de esa licitación. Bueno, un poco esa fue la pelea, ¿no? Dentro del gobierno nacional entre los caputistas y los
de Karina, que había dos grupos económicos, uno que responde a Karina Milei y otro que responde a Caputo, y bueno, esa es la gran pelea que estamos viendo también en el gabinete. De los negocios, ¿quién se los queda? Bueno, parece que lo de la hidrovía se lo quedaron la familia esta Neus, que son íntimos amigos y son gente que venía trabajando junto a Caputo. Esas son las peleas que se está viendo dentro, y del otro lado los tenés a Karina Milei con Martín Menem, Lule Menem, que también están pugnando para quedarse con muchos negocios del Estado, de la Argentina, y bueno, es esa disputa, y lo decían el otro día, y se está viendo a cielo abierto, ¿no? Que las peleas internas dentro del gobierno no son por cuestiones menores, sino que directamente son por los negocios que se están quedando los grupos amigos de cada uno. Exacto. Muy bueno esto que trae Juan, porque uno a veces los ve pelearse, viste, desde lejos, y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Tienen diferencias ideológicas sobre el rumbo del país? No, es directamente se están peleando por, como los buitres, como los jotes se pelean por un ¿Quién se queda con el pedazo de negocio? Esa es la pelea que está viendo. Mirá vos. Claro, tienen una presentación judicial, ¿no? Que apunta a que funcionarían como socios ocultos de la empresa belga, que es una de las que está queriendo licitar. Luis Caputo, Santiago Caputo, Iñaki Arrecengur. La Pepona, claro. Y el grupo Neus, que ya ganaron la licitación de 3 de 5 eléctricas privatizadas de este gobierno. Aparte, ¿no? Ya vienen ganando. En este caso, el de la hidrovía de Paraná-Paraguay, se trata de quedarse con el manejo del cauce por el cual se navega y se paga peaje, ¿no? Claro. Cerca del 80% del comercio exterior argentino, el 90% del paraguayo y el 6% del brasilero. Como hablábamos, es un río compartido, ¿sí? El 80% de la soja del continente sale de ahí, ¿eh? Sí, el 80% de la producción sojera hacia el mar de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia. Lo loco es como ni siquiera producen, porque de última ponele que, nada, negocia con gente de acá, o sea, con empresa argentina. No, están negociando con empresas belgas, ¿me entendés? O sea, todo por oculto va esto. Lo mismo que con el 3%, con lo del laboratorio. No era un laboratorio argentino el que producía los remedios para personas con discapacidad. Y todo eso también, Santiago Menem ahí metido, Luis Caputo. Esa es la pelea que está viendo en el gobierno. ¿Quién se queda con los negocios? Como, dame un poco y yo te meto, ¿me entendés? Y hay dos bandos, ¿no? Producir una empresa que realmente se pueda hacer cargo de eso, si es que hay que hacer este tipo de peajes. ¿Por qué no es nacional? Al menos la empresa, que sea privada, pero que sea nacional. No, se la tienen que llevar afuera. Sí o sí, las negociaciones son con alguien. Esta es la mirada de este gobierno. Porque obviamente el gobierno no se va a hacer cargo, porque obviamente creen achicar el Estado, y es lo que está haciendo. Pero no solo el Estado, no es un gobierno... Debería ser del Estado incluso. Tampoco, no es un gobierno de empresarios que invierten y piensan acá 20 años vamos a generar una empresa quizás privada, pero que maneje el Paraná. No, es un gobierno de decir, a ver qué negocio rápido puedo hacer para quedarme con una tajadita. A ver con quién puedo negociar para saquear esto. Es un gobierno de timberos, no de empresarios. Efectivamente. Bueno, para ir cerrando esta columna del día de hoy, soy la responsable de traer algo bueno. Lo quiero decir acá, adelante de toda la audiencia. Ustedes dos me deben una buena. Te tiramos todo abajo nosotros. Sí, me vienen con malas siempre, ¿no? No puede ser. Está jodido. Así que para el próximo viernes, una buena. Frío. No importa, aunque suceda en un barrio, no me importa. Está difícil encontrar una buena noticia con quienes nos están gobernando. No sé, que le fue bien a la vecina vendiendo pan. No me importa. Esta es muy buena. Científicos argentinos descubrieron que el dengue, el Zika y la fiebre amarilla comparten el mismo mecanismo de replicación. Es una investigación muy fuerte para avanzar en la tecnología de salud, ¿no? Que está dejando, obviamente, esto del dengue, el Zika, la fiebre amarilla, es algo que nos perturba como sociedad hace años, ¿sí? Aunque hay vacunas que intentan cubrirnos, ¿no? Y obviamente, bueno, me acuerdo acá a nivel provincia, hace 2 años,
municipalmente, que se empezaron a hacer como el descacharreo, ¿no? Siempre Así esta es. política de tratar de evitar... Prevención. De prevención, claro. Porque, bueno, hubo un año que cientos, Sí, miles hubo una epidemia grande de dengue hace que poquito. se había propagado, ¿no? En la comunidad y bueno, había que tomar medidas y bueno, y con eso se Sí, mitigó bajando. bastante. Sí, me acuerdo. Bueno, la cortada de pasto fundamental. Fueron, bueno, años de lluvia también, ¿no? Fumigaciones que se hicieron, Claro. fumigaciones en toda la ciudad. En la estructura del ARN, que posee más de 20 virus del mismo género, lo que la vuelve una especie de llave maestra para desarrollar un antiviral efectivo contra estos 3 virus, ¿no? Estamos hablando del dengue, del Zika y de la fiebre amarilla, que comparten, es un mecanismo, ¿sí? Entonces, esta información es muy importante avanzar en ella para poder evitar futuros casos, ¿no? Así que es este CONICET que financia Javier Milei. Tanto se desnosta y tanto se castiga, ¿no? Exactamente a 20 años de que se descubriera cómo hace el virus del dengue para replicar su material genético e infectar a otros mosquitos y humanos, un hallazgo que lo volvió reconocido a nivel mundial, por el cual recibió un premio L'Oréal UNESCO internacional por la mujer en la ciencia, ¿no? La viróloga argentina Andrea Gamarnik y su equipo de Fundación Instituto Leloir, ¿sí? Leluar. 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 Realizaron otro impactante hallazgo en un trabajo que acababa de publicarse en la revista Plus Pathogens. Demuestran que este mecanismo de replicación no es exclusivo del dengue, lo emplea tanto los virus de el Zika y de fiebre amarilla y el virus del Nilo occidental y más de 20 agentes causantes de graves enfermedades humanas, capaz que sean de otros continentes estos virus, ¿no? Porque no los tenemos acá. Para probarlo, construyeron virus quimeras, tomaron el dengue como armazón, reemplazando su región promotora por la de otros virus y vieron que funcionaba igual. Así que, bueno, este mecanismo funciona para seguir el desarrollo, ¿no? Y traernos salud como humanidad. Esto es pensar en el otro. Esto es pensar en el futuro. En el presente, en el futuro y en toda la población, ¿no? No dejar a nadie afuera. Y bueno, y la investigación, lo que es la investigación. Y no podemos permitir que se desfinancien, ¿no? Estos programas, que se desfinancie, lo que nos viene sucediendo hace muchos años, el nivel de científicos que ha producido Argentina es de excelencia. Y bueno, tenemos que seguir apostando a eso. Que a pesar del gran desfinanciamiento que hay, ¿no? Y la fuga de vuelta de cerebros que hemos tenido como en la dictadura, porque cuando hacían desaparecer mucha gente. Bueno, ahora en estos momentos hacen desaparecer a través de la economía. Recordemos que Cavallo los mandó a lavar los platos, porque ya hubo un intento de también de cercenar todo lo que era la investigación. Y Cavallo en un reportaje que le hicieron, que vayan los científicos, que vayan a lavar los platos. Julio, fue vos, famosa en esa época. bueno, podés hablar muy bien en este momento científicos que vos conocés, investigadores que están trabajando de Uber. De Uber. Sí, completamente porque no alcanza para ni siquiera vivir en un departamento, un ambiente en las ciudades, lo que es el sueldo de estos científicos que, nada más y nada menos que descubrieron una forma común de eliminar o de generar un medicamento para 20 enfermedades que transmiten mosquitos, o sea, el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, digamos, es un paso de hormiga, ¿no? Que hacen estos científicos, pero importantísimo para salvar vidas y también para evitar que en un futuro, bueno, otra pandemia. Otra pandemia o ahorrar incluso en tema de vacunas, de salud pública, de fumigaciones, todas esas cosas son políticas que es necesario hacer para que no se expanda la enfermedad, pero alguien tiene que ir haciendo ese caminito de hormiga de cómo encontrar un medicamento y así avanza la humanidad, qué sé yo, así no podemos no disponer de el Estado, de las universidades que forman a los gente científicos. para eso. A los científicos que son los que llegan a estos resultados. Es que con esta arman ambientes para que uno ni siquiera se tenga que vacunar.
le corta la transmisión entre mosquito y humano y entre mosquitos. No hay una voluntad de hacer negocio, no es que desarrollan un medicamento para vender. No estamos hablando de una futura vacuna, estamos hablando de cómo cortar desde el lugar, por ejemplo, el uso del blanco, por ejemplo, estoy leyendo, ¿no? Como, bueno, en algún momento se pintaban todas las casas de blanco para impedir... Los árboles de blanco en un momento. Plaza, en la vía pública. Sí. O sea, son varias... Evitar la polio. Claro. Para evitar la polio, no sé qué sería, con qué se pintaban o qué era lo que transmitía, que se pintaban hasta 1 metro de altura, 1,5 metros, todos los árboles de la vía pública y de las plazas de blanco. Claro, y esto está fundamentado en investigaciones. Gente que se dedica, dedica para eso, para que podamos vivir bien, para que podamos vivir mejor, para que podamos vivir con salud. Y esto está bueno porque no es un conocimiento que queda acá. Obviamente no, abanderados argentinos, ¿no? Pero es un conocimiento que explora el mundo. Entonces, es para todo el mundo. Cuando vos tengas que hacer un recorte, porque a veces nos toca en nuestras casas hacer un recorte, lo menos que vas a hacer es en esto. Podrás recortar en otras cosas, pero en lo que es la ciencia, la tecnología, la investigación, eso no lo podés cortar nunca. No, y hablame de qué inversión puede ser mejor que en esto, ¿no? En un montón de gente apasionada por desarrollar cosas para mejorar la calidad de vida y la salud y tantas otras cosas del ser humano como los científicos argentinos, como los médicos, como, bueno, muchos que le dedican su vida a, bueno, que los compañeros también, los campesinos, ¿no? Que le dedican su vida a alimentar al pueblo. Bueno, si todo eso no invertís en ese potencial que tenemos, el potencial humano que tenemos como argentinos, no tenemos nada. Además de no invertir, le meten un palo en la rueda. Mientras la científica recibe invitaciones para presentar sus resultados en numerosos países, en la Argentina es víctima del mismo desfinanciamiento que sufre el sistema científico en su totalidad. Dice, estamos en una situación muy, muy compleja. Cada trabajo es un acto de resistencia. Fuera de las becas y de los sueldos de investigación, perdieron un 40% de su poder adquisitivo. En la actual, su laboratorio funciona íntegramente gracias al subsidio del exterior, de países como Canadá y del Instituto Pasteur de París. Bueno, otro dato impresionante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que saber qué se defiende y para qué se defiende, ¿no? Y qué pasa cuando el Estado se hace ausente en este tipo de posibilidades, que es un bien común. Esto es un bien común. Esto es un bien común para todo el mundo, no el mar argentino. Bueno, muy bien. Siendo las 10:05, minutito. Nos excedimos en el día de hoy. Nos vamos a ir despidiendo de columna, ¿sí? De esta columna de famoso y popular Popurrí. Gracias, Juan, por estar presente un viernes más. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, por poder estar todos los viernes comentando lo que viene sucediendo no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y bueno, haciendo estas reflexiones, estos comentarios, ojalá les sirvan a muchos. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con este Gomerazo tu memoria. Acabás de escuchar el famoso y popular Popurrí con Juan Carlos Claramú, FM 89.3.